En esta oportunidad les voy a enseñar a ejecutar un muestreo aleatorio simple con SPSS. Vamos por lo que nos convoca. Bueno, voy a ir lento con los comandos para que puedan poner pause y darse cuenta cómo se ejecuta. Esta es una encuesta de 1200 casos de salud pública mexicana. Entonces hay que tener claro que en este caso este es nuestro universo y nosotros queremos extraer una muestra, por ejemplo, para ver la validez del instrumento. En este caso lo voy a hacer con el 10% de los casos. ¿Cómo lo hacemos? Atentos. Datos, abajo, seleccionar caso. Pinchamos y vamos acá, muestra aleatoria de casos. Ejemplo, voy a trabajar con el 10% del total de los casos. ¿Y qué hacemos aquí con eso? Le damos a la orden al SPSS que de estos 1200 casos seleccione el 10%. Y abajo también tienen la opción para calcular un número fijo. En este caso a mí me interesa el 10%. Pincho continuar. Y usar variable por defecto. Vamos acá y le ponemos muestreo aleatorio simple 10 casos hoy para diferenciar. Continuamos y además le vamos a poner descartar casos no seleccionados. Esta es la opción que a mí me gusta. Aquí arriba, descartar. Lo que vamos a hacer, vamos a dejar tachados los casos que no vamos a usar, pero quedan, digamos, así pausados. Nosotros luego desactivamos el filtro y continuamos con nuestra base completa. Aceptar. Y fíjense, se abrió el comando y tenemos aquí en forma aleatoria fue tachando y seleccionando casos. Este caso que no está aquí tachado, el 111, es el que va a entrar a nuestro caso. ¿Y cómo verificamos? Analizar, descriptivos, frecuencia. Tenemos aproximadamente el 10% de los casos. Y vamos a tirar cualquier pregunta aquí para verificar que esto no haya quedado bien. Aceptamos y tenemos 115 casos y un perdido porque hay una persona que no respondió una pregunta, pero no hay problema con eso. Vamos a desactivar el filtro. Datos, seleccionar caso, todos los casos, aceptamos y vemos cómo quedó nuestra muestra. Se liberaron y, como les dije, quedan acá los 1200 casos. Ese ha sido el video por hoy. Si necesitan asesoría en su proyecto de tesis, me contactan.